Bueno, jóvenes, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que usted esté viendo este nuevo video. Y lo quiero llamar casos especiales de permutación o combinación para el ICFES. Son los problemas típicos que eh, salen muchas veces en las pruebas ICFES y que tienen que ver con este tema de las permutaciones y las combinaciones. Y son arreglos que se piden por ejemplo, se tienen los dígitos de 0 hasta 9 y pueden decir inicialmente cuántos números de 3 cifras se pueden escribir con estos 9 dígitos, ¿no? ¿Cuántos números de 3 cifras se pueden escribir con estos eh, 9 dígitos? Bien, a mí me gusta utilizar mucho eh, unas cajitas para poder observar eh, la posición de los números que iríamos aquí a escribir, los números de 3 cifras. Bien, hay que tener en cuenta si aquí en las unidades de las centenas, digámoslo así, en este cajoncito puedo o no puedo escribir el 0, ¿sí? Porque si yo escribo el 0,56, realmente pues no, este 0 a la izquierda no tendría un valor y entonces mm, sería como escribir el 56 y dejaría de ser un número de tres cifras utilizando 3 dígitos, digámoslo así. Pero entonces el, al escribir acá, podríamos utilizar, por ejemplo, en un caso de jugar un chance, de jugar una lotería, este sí tomaría valor. Este 0 sí tomaría valor. ¿Sí? Entonces, hagámoslo, voy a hacerlo de las dos maneras donde eh, puede ir aquí el 0. Puede ir aquí el 0. Entonces, eh, como puede ir el 0 acá, como puede ir el 0 acá, entonces tendría eh, 10, 10 posibilidades de escribir cualquiera de estos 10 números. Ahora bien, vienen dos situaciones. Llamémosla eh, sin repetición o B con repetición. Son dos situaciones diferentes. Recordemos que en video anteriores expliqué esa característica en las permutaciones, donde en las permutaciones es importante el orden, ¿sí? Es importante el orden, y se presenta el caso de que sí se puede repetir o no se puede repetir, o sea, con repetición o sin repetición. Entonces, si es el primer caso, es sin repetición, entonces ya aquí no puedo poner, no tengo la libertad de poner 10 de estas opciones, sino que voy a tener solamente 9, porque aquí ya escribí uno de los 10. Entonces voy a tener 9 posibilidades de sacar. Y aquí entonces en este sitio voy a poder escribir entonces 8 de los que me quedan acá. 8 de los que me quedan acá. Entonces, este sería el resultado. 10 por 9 por 8. Bien, recordemos que esto es sin repetición. Sin repetición, voy a ponerlo aquí. Ahora bien, si lo que yo quiero es ver con repetición, entonces ya es diferente. El resultado va a ser diferente, porque aquí puedo tener cualquiera de las 10 opciones. Ojo, cualquiera de las 10 opciones, incluyendo el 0, repito, ya se hizo la aclaración, ¿cierto? Cualquiera de las 10 opciones. Como admite la repetición, entonces no interesa si yo escribí ya alguno de estas cifras,
yo la puedo volver a escribir. Entonces, significa que aquí puedo tener cualquiera de las 10 cifras. Igualmente, entonces acá. Entonces, el resultado va a ser 10 por 10 por 10, o sea, 10 a la 13. Bien. Bueno, ahora, supongamos que el 0 no puede ir aquí. Supongamos que el 0 no puede ir aquí, entonces me cambia la situación. ¿Sí? Si el 0 no puede ir aquí, en este sitio, entonces aquí voy a tener solamente 9 opciones porque el 0 no puede ir aquí. ¿Ya? Entonces acá de las 10 opciones, porque aquí voy a poder escribir cualquiera de las 10 opciones, pero como ya utilicé uno aquí, ¿sí? Ya utilicé aquí, entonces me quedan 9. Porque aquí sí puedo, de los 10, porque el 0 sí puede ir aquí, aquí tendría 10 opciones, pero como ya utilicé aquí uno, entonces me quedan 9 nomás. Y aquí me quedarían entonces 8 opciones. Ojo, ya recuerden que la aclaración es porque el 0 no puede ir aquí. ¿Sí? Es en alguna parte de la situación que se le presente dentro del problema puede estar escrito y hacer esa advertencia. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a ver, vamos a considerar de aquí en adelante que el 0 se puede escribir ahí. ¿Sí? Entonces, otra situación que se nos puede presentar es cuántos números desde luego de 3 cifras serían mayores de 400. Mayor a 400. Bien, volvemos y hacemos las cajitas. Entonces, observen, para que un número sea mayor a 400, este número que está aquí, el de las centenas, no puede empezar por 2, no puede empezar por 0, desde luego no puede empezar por 3, no puede empezar por 4, porque es mayor de 400. ¿Sí? Entonces, bueno, el 4 puede empezar porque tendré el 401. Entonces, sería 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 posibilidades, 6 posibles números que yo pueda tener para entonces escribir aquí. Bien. Y aquí entonces puede ir quiénes. ¿Quiénes? Números mayores, cualquier número, cualquiera de las cifras, cualquier dígito de, de los 10 que tengo. ¿Sí? Pero como ya utilicé uno, entonces me quedan 9. ¿Listo? Y aquí entonces tendría la opción, aquí no puede ir ni 0, no puede ir el 0, ¿sí? No puede ir el 0 porque es mayor, ¿cierto? Que 400 no puede ir el 0, 401, sí, está bien. Entonces el 0 no puede ir aquí. Entonces me quedarían 9, pero como ya he utilizado 2, entonces me quedarían 7. ¿Listo? Entonces 6 por 9 por 7, ese serían la cantidad de números que yo podría escribir mayores a 400. Podríamos preguntar también, por ejemplo, cuántos de estos números sería par. ¿Cuántos de estos números sería par? Bien, para que un número sea par, recordemos que debe terminar en 0 o en número par, en 2, 4, 6, 8. ¿Sí? Entonces, hagamos los cajoncitos. Entonces, aquí puede ir el 0 o el 2 o el 4 o el 6 o el 8.
¿Listo? Entonces, uno de esos 5 puede ir aquí. ¿Listo? Aquí entonces van 9 de esos 10, como ya utilicé aquí, perdón, vamos a utilizar acá. Entonces puede ir 9 porque ya utilicé de los 10, ya utilicé uno de ellos. Y aquí me quedan entonces 8 opciones si no admite repetición. Repito, si no admite repetición. Porque si admite repetición, entonces aquí serían los 10 y aquí serían los 10. ¿De acuerdo? Bien. Este sí no cambiaría porque para ser par sigue teniendo la misma situación. Que tiene que terminar en 0 o en número par. Bien. Hay que, me gusta esto de hacer los cajoncitos, de hacer estas, para que uno o usted se ubique eh, de qué está, en qué ha utilizado y qué dígitos ha utilizado. ¿Listo? Bien. Eh, hay que tener mm, mucho cuidado, vuelvo y repito, en estas dos situaciones, sin repetición o con repetición. Insisto mucho en esa parte. ¿Sí? Ahora, otro ya diferente a esta situación de escribir números, pero que también tiene que ver con permutación, que tiene que ver con combinación y que son muy característicos en algunas situaciones del ICFES, es mm, el escoger. Si tienen un grupo de 7 personas, de 7 personas, y se quieren escoger, de esas 7 personas se quieren escoger 3. Se van a escoger 3 personas y aquí se pueden presentar dos situaciones. Dos situaciones. Vamos a especificar cuándo se va a dar, cuándo se puede dar en estos casos estos dos conceptos que hemos estado hablando de que sin repetición y con repetición. O sea, cuándo importa el orden y cuándo no importa el orden. Entonces, si se van a escoger de las 7 personas, por decir algo, hay 7 estudiantes y de los 7 estudiantes se van a escoger a 3 para que vayan y hablen con el rector o que hablen con la secretaria de la institución, un tema específico. Entonces, ese grupo de 3 personas, ese grupo de 3 personas, voy a hacer el cajoncito acá, que van a ir a hablar, entonces, supongamos Pedro, Carlos y Juan, van a ir a hablar con el rector. Y entonces, y que vaya Pedro, Carlos y Juan, miremos a ver si es igual a que se dé la situación de que al escoger entonces vaya Carlos, Pedro y Juan. Observen entonces que vaya Pedro, Carlos y Juan, o que yo lo organice que vaya Carlos, Pedro y Juan, estamos hablando de las mismas 3 personas, ¿sí? Entonces, esto sería igual a esta situación. Si estamos hablando de los mismos 3 estudiantes, entonces esto me está indicando que no importa el orden, ¿sí? O aquí ya puedo escribir Juan, Pedro, Carlos, no me está importando el orden. Entonces, como no importa el orden, entonces no estamos hablando de una permutación, sino que estamos hablando de una combinación. ¿Listo? Entonces, de las 7 personas
vamos a combinarlas de a 13. Recuerden que yo puedo escribir la combinación así o la puedo escribir así. 7 combinado 13. Bueno, y ahí ya entonces procede a seguir el desarrollo. ¿Listo? Si se quiere o si piden el resultado. ¿Sí? Si quieren, les piden el resultado. Si están en el ICPES, lo más seguro es que una de las opciones que le van a presentar es esta. La otra que le pueden presentar es esta. O que sería, bueno, la permutación, ¿cierto? La otra que se le puede presentar es esta, que es la que permite la permutación con repetición. Recuerda que esto lo aclaré en un video anterior, ¿sí? Esta es la permutación sin repetición y la permutación con repetición. ¿Listo? Y esta otra cuarta opción que le podían presentar es simplemente mostrarle cómo 7 por 3, la regla de la multiplicación. Entonces tendría esas como 4 opciones que le estarían mostrando, ¿cierto? Si hace específicamente para las 4 opciones, y entonces estaría presentando, pero ya sabemos que la combinación es la correcta. En el caso de que estamos hablando de que van a salir los 3 estudiantes, de esos 7, pues ir a hablar con una persona. Pero si de esos 7 que yo tengo, voy a escoger 3, pero el primero que salga escogido, ojo, el primero que salga escogido es, digo yo que le voy a dar un cargo de presidente, por ejemplo, el otro va a ser el vicepresidente y el otro es el secretario. ¿Sí? Entonces, si yo escojo, vuelvo a retomar acá a Pedro, a Carlos y a Juan, a Pedro, Carlos y Juan. Miremos entonces, de acuerdo con esto, si en vez de decir Pedro, Carlos y Juan, digo Carlos, Pedro y Juan. Observen que en este caso, estas dos situaciones son diferentes, porque aquí el presidente es Pedro, acá el presidente es Carlos, aquí el vicepresidente es Carlos y el vicepresidente es Pedro. Entonces, estas dos opciones son diferentes. O sea que sí importa el orden. Sí importa el orden. Entonces es una permutación y no admite la repetición, ojo de una vez, aquí de una vez, no admite la repetición porque yo no podría obtener esta condición, Carlos, Carlos, Pedro, por ejemplo, ¿sí? Porque no permite la repetición, porque ya Carlos es el presidente y ya no puede estar ocupando el cargo. Entonces, esta opción no se permite. Entonces, por eso es sin repetición. Es una permutación, importa el orden. Entonces, estamos hablando de una permutación sin repetición. ¿Listo? Entonces, en la mayoría de los casos, en la mayoría de las situaciones, ¿cómo hago para diferenciar entre si el grupo que voy a escoger o el grupo que permite o no permite, es importante o no es importante el orden? Pues el asignarle cargos, en asignar cargos. Eso es una clave para saber si es importante o no es importante el orden. Si no se asigna cargos y simplemente voy a sacar el grupo y no le asigno cargos, es una combinación. Pero si se asignan cargos, entonces ya se está dando una permutación. ¿Listo? Bueno, jóvenes, voy a dejarlo por ahí para tener otro video
y no hacerme tan extenso con estos videos.